Amigos, bienvenidos a la lección número 19, cómo representar la función afín. Al término de esta lección podremos responder preguntas como la siguiente. La gráfica es parte de una función afín. ¿En qué punto intersecta al eje Y? Comencemos. La función afín. Esta función se caracteriza por tener la siguiente forma algebraica. f de x igual a m por x más n. Acá m, el número que acompaña a la x, se llama pendiente y tiene el mismo significado que la función lineal. Es distinto de 0 y nos indica la inclinación que va a tener la gráfica de esta función. Pero acá la diferencia es que estamos sumando un número, n, que se llama el coeficiente de posición. Luego veremos su significado geométrico, pero podemos notar que si este número llega a ser 0, entonces esta función pasa a ser una función lineal. Veamos algunos ejemplos de funciones afines. Acá tenemos f de x igual a 3x menos 1, cuya pendiente es 3, el número que acompaña a la x, y coeficiente de posición es menos 1, es el número que está al lado de la x. Otro ejemplo de función afín sería g de x igual a menos 2/5 x más 2. En este caso la pendiente es el número que acompaña a la x, es decir, menos 2/5, y el coeficiente de posición en este caso sería más 2. O también, otro ejemplo más, h de x igual a x cuarto más 10. En este caso, la pendiente podemos ver que es un cuarto, dado que un cuarto por x nos da x cuarto, y el coeficiente de posición sería más 10. Pasemos ahora a representar funciones afines en el plano cartesiano, representando funciones afines. Supongamos que queremos graficar la función 2x menos 4. Un camino es usar la tabla de valores, en el cual daremos algunos valores para x y mediante la función obtendremos algunos valores para f de x o para y. Y estas parejas de valores las ubicaremos luego en el plano cartesiano. Comencemos con eso. En la primera columna ubicaremos valores para x y en la segunda columna valores para f de x o y. Comenzamos reemplazando x por menos 1. Entonces, la imagen de menos 1 la calculamos así. F de menos 1 va a ser igual a 2 por, y aquí tenemos que cambiar la x por menos 1. Y continuamos con la fórmula que es menos 4. Aquí resolviendo tenemos 2 por menos 1 es menos 2, bajamos menos 4, y menos 2 menos 4 es menos 6. Entonces, la imagen de menos 1 bajo esta función es menos 6. Continuamos con x igual a 0, entonces la imagen la calculamos como f de 0, y esto va a ser igual a 2 por, y aquí cambiamos la x por 0, y continuamos con la fórmula que es menos 4. Resolviendo tenemos 2 por 0 es 0, bajamos menos 4, y esto nos da menos 4. Es decir, la imagen de 0 bajo esta función es menos 4. Continuamos con 1, entonces cambiando 1 en la función nos queda f de 1 es igual a 2 por 1, y continuamos con la fórmula que es menos 4. Resolviendo acá tenemos 2 por 1 es 2, bajamos menos 4 y es menos 2. Por lo tanto, la imagen de 1 bajo esta función es menos 2. Y finalmente cambiamos x por 2. Entonces, la imagen de 2 va a ser f de 2 igual a 2 por, aquí estamos cambiando la x por 2 y continuamos con la fórmula que es menos 4. Resolviendo acá tenemos 2 por 2 es 4 y bajamos menos 4 y esto nos da 0. Es decir, la imagen de 2 bajo esta función es 0. Ahora, para encontrar la gráfica de esta función, lo que hacemos es ubicar estos números en el plano cartesiano. Comenzamos con menos 1, menos 6, es decir, a partir del origen, 1 a la izquierda y bajamos 6 unidades, llegando hasta acá. Continuamos ahora con 0, menos 4, es decir, en el eje X nos quedamos en 0 y en el eje Y bajamos hasta el número menos 4. Continuamos con 1 menos 2, es decir, 1 a la derecha, 2 hacia abajo, y finalmente 2,0, es decir, 2 a la derecha y aquí nos quedamos. Y aquí podemos ver que estos puntos están alineados, así que los vamos a unir con una línea recta. De esta forma, uniendo estos puntos, obtenemos la siguiente línea recta, que es la representación gráfica de esta función afín. Dos características de la gráfica de una función afín son las siguientes. La primera es el valor de n, el coeficiente de posición. Este valor nos indica dónde la función va a cortar al eje vertical, al eje Y. Aquí como n es menos 4, podemos ver que es justamente donde corta la función al eje vertical. Y esto va a ocurrir siempre por la sencilla razón
de que en toda función afín es de la forma f de x igual a mx más n. Entonces cuando nosotros evaluamos x por 0, lo que estamos haciendo es reemplazar la x por 0. Entonces el valor que nos va a quedar siempre es el coeficiente de posición, siempre es n. Otra característica importante de esta gráfica es el valor de m, la pendiente, que en este caso es 2. Si lo pensamos como fracción, esto es 2 partido de 1. Y si vamos a la gráfica, podemos ver que tiene el mismo significado que en una función lineal, dado que si nos ubicamos en el coeficiente de posición, que es menos 4, para llegar a otro punto de la recta podríamos seguir la pendiente. Y aquí tendríamos que avanzar una unidad y luego subir 2, y así hemos llegado a otro punto de la gráfica. Entonces, otra forma de graficar funciones afines es usando estos conceptos, y así nos vamos a saltar la tabla de valores. Usemos esto con el siguiente ejemplo. Acá tenemos la función g de x igual a menos 2 tercios x más 6. En este caso, la pendiente, que es el número que acompaña a la x, es menos 2 tercios. Y el coeficiente de posición es 6. Entonces recordemos, si graficamos una función afín, nos va a dar una línea recta. Y va a cortar al eje vertical, al eje y, en el coeficiente de posición. Por eso comenzamos marcándolo, que es el 6. Y además la pendiente, recordemos que nos indica la inclinación de esta recta. El denominador es 3, y esto nos indica que tenemos que avanzar 3 unidades. Y como el numerador es menos 2, nos indica que luego tenemos que bajar 2 unidades. Entonces, a partir del coeficiente de posición, empezamos a contar. 1, 2, 3 a la derecha, y luego bajamos 2. 1, 2. Y así hemos llegado a otro punto de la gráfica. Y repetimos esto para encontrar más puntos de la gráfica. 1, 2. Y de esta manera encontrar puntos de la función afín es mucho más sencillo, dado que solamente contamos en el plano cartesiano. Y de esta forma, al unir estos puntos, obtenemos la gráfica de la función afín. Bien, luego de haber revisado estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. La gráfica es parte de una función afín. ¿En qué punto intersecta el eje Y? A partir de los números que tenemos graficados, lo que podemos encontrar es la pendiente, y eso vamos a hacer. Entonces, si queremos ir del punto que está más a la izquierda al más a la derecha, lo que hacemos es, primero 1, 2, 3, 4, avanzar 4 unidades, y luego 1, 2, subir 2 unidades. Simplificando acá por 2 nos va a quedar un medio. Es decir, avanzar 4 y subir 2 es lo mismo que ir avanzando de a 2 y luego subir una unidad. Y con esto ya vamos a poder encontrar dónde esta gráfica intersecta el eje Y. Para esto vamos a hacer un nuevo plano cartesiano. Acá solamente hemos graficado el punto 6,7, el que tenemos acá. Entonces, esta pendiente nos dice que si nosotros avanzamos 2 unidades y subimos 1, vamos a llegar a otro punto de la recta. Pero lo que vamos a hacer es devolvernos. Es decir, en vez de avanzar 2 unidades, vamos a retroceder 2 unidades. Y en vez de subir una unidad, vamos a bajar una unidad. Y ahora empezamos a contar. 1, 2, bajamos 1, llegando al punto 4,5. Seguimos contando 1, 2 y bajamos 1, llegando al punto 2,5. Y finalmente, si retrocedemos 1, 2 y bajamos 1, llegamos al punto 0,4. Entonces nuestra función afín era la siguiente, que pasaba por todos estos puntos. Por lo tanto, el valor del coeficiente de posición, que es donde corta el eje Y, es igual a 4. Bien amigos, ya ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.